todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, en esta velada de domingo, 14:08 de la noche, para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con ustedes y en esta velada ya dominical poder traer las inquietudes que nos embargan. Especialmente cuando hoy estamos enlutados, tenemos el corazón de luto, con la voz quebrantada por el dolor y la incredulidad por el asesinato de Charlie Kirk. No es solo la desaparición física de un hombre, es un golpe directo al espíritu de nuestra nación. Es una herida abierta que nos duele, que nos sacude, que cuando la escuchamos no lo podíamos creer, que nos obliga a detenerlos para reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde queremos ir. La muerte de Charlie Kirk es un hecho que trasciende lo personal y también a lo político. Representa ante todo, o va a representar por el resto de la historia, un antes y un después en esta historia de aquí, de los Estados Unidos. Charlie Kirk fue más que un líder, más que un comunicador, más que un activista. Fue ante todo un defensor de los valores eternos que sostienen a esta nación. La fe en Dios, el respeto a la Constitución, la dignidad de la familia americana y sobre todo la firme convicción de que el futuro de la República depende de hombres y mujeres vigilantes, dispuestos a hablar la verdad, aunque ello incomode a los poderosos, a esas ratas ocultas que manipulan nuestras vidas. La voz de Charlie Kirk se convirtió en un faro para millones de jóvenes y adultos que se encontraron con sus palabras en un camino de claridad, en medio de la confusión moral de nuestros tiempos, el wokismo, la aplicación de toda esa nata que ustedes conocen. Con sus conferencias, con sus programas, con su podcast, con sus escritos, con su liderazgo, sembró ideas que no mueren porque el hecho de la muerte, la verdad, siempre va a trascender. Yo recuerdo, yo no lo conocí personalmente, digo personalmente, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, ese privilegio se lo dejo a tantas personas que sí lo hicieron y que sí lo lograron. Yo en una de las campañas magas esas que hacíamos, en esas actividades de calle, etcétera, 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 tuve en aquel momento, digo, lo vi. En este momento tuve el privilegio de verlo a la distancia y aunque parezca mentira y analizándolo bien, su imagen, su personalidad brillaba. Hoy siento que los Estados Unidos perdió a uno de sus grandes hijos. La humanidad pierde a un defensor incansable de la libertad y de la dignidad, mis amigos. Este horrendo crimen ha generado una conmoción mundial. Esto no se quedó en la frontera de los Estados Unidos. Desde América Latina hasta Europa, desde comunidades de fe hasta líderes políticos y sociales, todos han expresado su dolor, su desconcierto,
su incredulidad. El nombre de Charlie Kirk se eleva como símbolo de una causa justa, como voz que trasciende la frontera y se convierte, aunque no les guste a los degenerados que manipularon esta acción por atrás de bambalinas, él se convierte en una referencia para quienes creen en la verdad, en la moral y en la libertad. Hoy en día escuché informaciones que todavía no están confirmadas, pero simplemente una voz que es posible que sea verdad, no digo que no, en la cual tildan a que este jovencito que tuvo el valor de dispararle, de matarlo, no solamente como se ha vendido la idea hasta ahora de que ha sido un lobo solitario que le disparó y que han tratado de hablar de su vida privada, cuya cosa a mí no me interesa, si es o no es, si vuela o no vuela, si se le cae la pluma o no se le cae la pluma, si tenía un novio que, no lo sé. Ese no es el punto a tratar aquí. Ni tratar aquí el nombre del individuo, que ya, gracias a Dios, pasa de presunto a indiciado, pero que como quiera que sea, el señalar aquí esa acción, como dice que ya está en manos del FBI y que está supuestamente, que no fue una acción libre, sino que fue una como especie de una conspiración en el cual estamos hablando de un pago hasta de $1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. Le vuelvo a decir, este no es el escenario, este programa para hablar de eso. Para eso están las autoridades, para eso están las investigaciones y para eso está que nosotros exijamos de que se vaya al fondo de este problema. Pero lo triste y lo que sí es realmente trascendente aquí es cómo hemos visto algunos personajes públicos, figuras mediáticas que han celebrado la muerte de Crest con risas, con burlas, mostrando la cara más oscura del odio y la degradación humana. Esos son esa gente, esos son esas ratas. Pero eso no disminuye su legado. Por el contrario, lo engrandece, porque cuando un hombre incomoda a tantos enemigos, enemigos de la verdad, es porque caminaba firme por el sendero correcto. Charlie Crist nunca fue ambiguo, siempre fue claro, firme y directo. Defendió con pasión el derecho a la libre expresión, a la fe sin restricciones, a la libre expresión, mis amigos, a la moral basada en los principios universales y a la familia como pilar de la sociedad. Yo, les repito, no lo conocí personalmente. Y ahora que sucedió todo este triste episodio o capítulo de la vida de esta nación, me he dado a la tarea de ver varios de sus presentaciones públicas, me he dado a la tarea de ver varios de los programas, de sus podcasts, de sus mensajes, y de verdad asombra. Yo llego de último a la información de Charlie Kirk, pero para muchas personas con las que he hablado, amigos que me llamaron enseguida como y me dijeron, wow,
asesinaron. Y yo decía, oye, es que estoy en un problema, ahorita no he estado atento de las noticias. Y me di cuenta de el seguimiento, el carisma y la emoción que sentía en la persona que me llamó y tantas personas a la vez con las que he hablado. Y de verdad sentí que la voz de ellos se quebró cuando estaban dando la información. Con Charlie Kirk hemos aprendido que la libertad, mis amigos, no se puede negociar. Que la Constitución no es un papel viejo, sino un pacto sagrado que nos une como pueblo. Que la familia no es un invento cultural, sino la base de nuestra civilización. Que no es que yo me case con una palmera o que me quiera casar con una jirafa. Eso no es. Son los valores que no son inventos culturales, como acabo de decir. El ejemplo de Charles Kirk nos deja un legado que no podemos dejar más en el olvido. El movimiento MAGA, Make America Great Again, del cual fue uno de los abanderados, pierde a un gran hombre. Sí, pero su voz no se apaga, su voz se multiplica ahora más que nunca, porque ahora la figura queda inscrita en el pedestal de los grandes, en la historia viva de los Estados Unidos. Estos degenerados, estos lúgubres personajes, pútridos, no saben que en el fondo han elevado a un nuevo mártir en esta nación. Mártires como fue asesinado vilmente Martin Luther King. En el futuro veremos también que la decencia de la derecha tiene que exigir elevar a este hombre a lo que es ahora es un mártir de la libertad, de defender la Constitución, de defender a la familia, de defender a todos esos valores que nosotros. Este asesinato nos afecta a todos. No es solo la pérdida de un líder, es la prueba de que los enemigos de la libertad no descansan. Es la señal de que las fuerzas que buscan destruir nuestro hogar, la República, están dispuestos a llegar hasta lo más extremo. Hay muchas teorías de conspiración. Eso es otra historia. La pregunta aquí es, inevitablemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta que debe ser? Una sola. No nos rendiremos. Honrar a Charlie Kirk significa continuar la batalla que él libró en su vida, hacerlas propias de nosotros y la que lo sentíamos multiplicarlo. Significa levantar con más fuerza la voz. Significa defender lo que él defendió, lo que nosotros sabemos en nuestro corazón que por el bien de nuestra familia, de nuestro futuro, nosotros tenemos que continuar defendiendo. Cada ciudadano, cada familia, cada comunidad tiene hoy la responsabilidad de asumir el compromiso de proteger la verdad, de cuidar a nuestra generación para que tengan un futuro, de enseñar a nuestros hijos que la libertad se defiende con coraje,
y que la fe en Dios nos da la fortaleza para resistir la oscuridad que estos degenerados han empeñado en sembrar en esta nación. El dolor que sentimos hoy es profundo. La incredulidad ante esta tragedia nos deja sin palabras, pero no nos podemos quedar en el sentido de la desesperanza. Nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra firmeza en Dios nos dice que todo tiene un propósito más alto. Dice, todo obra para bien. En este momento, lo que nos mueve para asentarnos en eso es la fe. Todo obra para bien. Espero que la muerte de este joven siembre en esta nación la mecha del detonante por defender la libertad, por asegurarnos de que este papel, la Constitución, tenga el valor que se merece y que sea honrada y que sea dignificada por todos. Que no haya nadie al lado suyo que se atreva a quemar la bandera y que usted no responda. Que alguien trate de vejar los principios y que usted no responda. Que alguien trate de manipular nuestra historia y cambiar nuestras raíces y que usted no responda. Porque si usted no responde, usted es cómplice de los degenerados que mataron a Charlie Kirk. Un momento de reflexión. Importante que no perdamos esta oportunidad de reflexionar. La vida y la muerte de Charlie Kirk debe inspirarnos, debe recordarnos que los principios por los que él vivió, luchó y le costó la vida no morirán jamás. América debe seguir de pie, porque América está cimentada en una roca firme, la roca de la libertad, de la justicia y de la fe. Hoy, más que nunca, exigimos que se cumpla la ley. Hoy, más que nunca, exigimos que este crimen sea investigado hasta sus últimas consecuencias, que no quede en la sombra, que no quede en la manipulación de sistemas y manipulado por hordas, sino que toda la verdad salga a la luz y que los responsables reciban una sentencia ejemplar, una sentencia que refleje no solo la letra fría de la ley, sino la exigencia moral de un pueblo que clama por justicia. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV, a través de nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Como siempre digo, qué mejor nombre de lo que está sucediendo en este momento. Estamos bajo ataque. Lo único que me resta para terminar el programa, mis amigos, es pedirle, por favor, comparta el programa. Permita que esta voz logre llegar a tantas personas como usted puede hacerlo. Si usted cree que estas palabras tienen vigencia real, porque lo que está en juego no es juego, es muy serio.
en medio de toda esta inimaginable situación, en medio del dolor, en medio de la indignación, creo que es oportuno encomendarnos al Creador, elevar una oración por Charlie Kirk. Padre Celestial, recibe en tus brazos a este hijo tuyo que luchó por la verdad, que defendió la fe, que alzó la voz por la libertad. Dale descanso, un descanso eterno de gloria, y que su sacrificio se transforme en la semilla de esperanza para la nación y para toda la humanidad. Señor, bendice al pueblo que hoy llora por la muerte de este hombre. Haz que la tragedia surja un canto nuevo, un canto de unidad, de fe, de justicia y de libertad. Créame, todo está en manos de Dios, de su fe, de su actividad. Que Dios bendiga a Charlie Kirk, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.